Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico. Hoy es viernes, estamos en un horario temprano. Los viernes que tenemos seminario, ahora cada 15 días un viernes tenemos que hacerlo así a las 6 de la tarde. Y también estamos dejando los viernes para ir al libro de Éxodo, así que hoy nos toca la serie sobre Éxodo. Sabéis que estamos estudiando los domingos y los lunes Apocalipsis, los martes estamos estudiando Primera de Juan, miércoles y jueves estamos estudiando personajes de la Biblia, ahora mismo estamos con Salomón, sábados, viernes Éxodo y sábados estamos estudiando Historia de la Iglesia. Llevamos adelante diferentes series de estudio y así de una forma sistemática estamos viendo todos los temas que en la Biblia aparecen. Estamos haciendo un estudio profundo de las Escrituras a nivel de lo que podría ser un seminario, estudiando todas las doctrinas, todos los libros, todos los temas. Así que comparte siempre este tiempo, este ministerio, compártelo con amigos, con conocidos, que puedan incorporarse a nuestra página de Iglesia Cristiana Unida de Valls, para que puedan estar siguiendo este programa de estudio bíblico. Y sabéis que también en nuestro canal de YouTube, que aquí en nuestra página de Facebook, ahí está el enlace, para que puedas ir al canal de Facebook y ver ahí todos los estudios por series que se han estado dando desde los últimos casi 4 años. Bien, estamos en Éxodo capítulo 29. Hemos terminado de ver el capítulo 28. Ahora vamos a recordar que estuvimos viendo el último día. ¿Quién se acuerda? A ver, de los hermanos que se están conectando a este directo, a ver quién se acuerda lo que vimos la semana pasada en este estudio de Éxodo 28. Y mientras tanto, y para comenzar bien y ponernos en las manos de Dios, vamos a pedirle al Señor su dirección con una oración. Señor, estamos muy agradecidos que nos permites reunirnos en tu nombre a través de este medio, a través de internet, de las redes, y poder de esa manera juntos compartir un tiempo de meditar en tu palabra. Ayúdanos a escuchar tu voz, tu palabra nos habla a cada uno y queremos escucharla, necesitamos escucharla. Por eso, Señor, te pedimos tu dirección para que todo lo que podamos decir, todo lo que podamos escuchar, todo esté controlado por ti, que el Espíritu Santo sea quien nos guíe en todo. Dame las palabras que tú quieres que tus hijos escuchen en esta noche y que les pueda guiar realmente en este alimento espiritual que contiene tu palabra. Y danos sabiduría para entender lo que tú nos dices, para poder tener ese corazón entendido que nos ayude a discernir entre el bien y el mal y a discernir en nuestra vida cómo caminar delante de ti. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues os recuerdo un poquito, en Éxodo 28, la semana pasada estábamos viendo acerca de las vestiduras sacerdotales y nos detuvimos especialmente en esa lámina de oro que estaba aquí en la mitra y que decía santidad a Jehová. Entonces estuvimos hablando de lo que significa la santidad. Y si eso que los sacerdotes en el Antiguo Testamento mostraban con tanta importancia, estaba siempre visible ahí en sus frentes, eso qué efecto tiene en nosotros, qué importancia tiene en nuestras vidas, eso es lo que estuvimos estudiando el último día. Si no lo pudiste oír y te interesa, está ahí en Facebook, buscas una semana atrás, el viernes pasado, y ahí está el estudio grabado. Hoy vamos a seguir hablando de los sacerdotes porque vamos a entrar a este capítulo 29 y aquí en el capítulo 29 ahora se habla de la consagración de los sacerdotes. El Señor le muestra a Moisés que todo aquel que va a ejercer el sacerdocio va a ser consagrado y se va a hacer un ritual, se va a hacer un acto especial para consagración de estos hombres. Entonces vamos al estudio. En el chat en directo tengo el saludo de Beatriz. Buenas tardes, querido pastor y queridos hermanos. Que la gracia y la paz de Dios y del Señor Jesús sea con todos nosotros. Amén, ha dicho Beatriz. Un abrazo, Beatriz. Ese es el único comentario que ha entrado ahora. Hay más hermanos conectados. Supongo que algunos están escribiendo, pero vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a leer del versículo 1 al 3.
Éxodo 29, del 1 al 3. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada, y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las lámparas de flor de harina y de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y ahora sigue todavía explicando más, vamos a leer más, o sea, era toda una ceremonia, algo espectacular. Vas a ver, ahora leeremos que tomarás las vestiduras, se las pondrás, colocarás la mitra en sus cabezas, harás que se acerquen los hijos de Aarón, llevarás el becerro para ofrecerlo ahí, pondrán las manos sobre su cabeza, todo un ritual tremendo. La pregunta ¿por qué todo este acto tan especial para la consagración de los sacerdotes? ¿Quiénes eran los sacerdotes? ¿Eran personas diferentes a los demás? No, eran como cualquier otro. De hecho, el sacrificio que ellos iban a ofrecer en primer lugar era para ellos mismos, porque ellos mismos también eran pecadores. ¿Por qué este acto de iniciar a los sacerdotes es tan ceremonial y está lleno con tanto adorno? Y bueno, son unas ceremonias bien calculadas. Bueno, por un lado, para que el pueblo, que están viendo todo lo que está ocurriendo, mantengan una opinión elevada acerca de este oficio. El pueblo tiene que entender que esto no es una cuestión de hombres, no es un nombramiento así que de pronto vamos a escoger a alguien y le nombramos encargado de esto, de aquello. No, no, el pueblo tenía que entender que el sacerdocio era un oficio santo, era un oficio que tenía una trascendencia más allá de cualquier otra actividad que se pueda hacer entre el pueblo y en el mundo. Es Dios quien ha escogido y ha señalado a aquellos que van a ser sus sacerdotes, y es Dios quien está tratando y ministrando a través de ellos. Entonces esto no era cualquier cosa, esto era algo muy especial, es la obra de Dios en medio de nosotros. Sabes, a veces el pueblo pierde de vista este detalle. A veces la Iglesia pierde de vista que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en el nombre del Señor, y eso tiene una gran trascendencia. Esto no es una obra humana, esto es una obra que pertenece al reino de Dios, y hay que darle la importancia que eso tiene. Por eso está bien que a veces se hagan reconocimientos en la Iglesia. Nosotros en nuestras iglesias podemos hacer nombramientos. Podemos nombrar a líderes, podemos nombrar a diferentes servidores en diferentes servicios. Si en una iglesia hay un consejo que está formado por pastor, por ancianos, por diáconos o ujieres, o llámalo como cada iglesia quiera llamarlo, están profesores de escuela dominical, hay toda una serie de ministerios y de servicios. Bien, todo eso no es una organización humana. No estamos ahí haciendo algo en nuestro nombre, tratando de desarrollar una empresa que sea de los hombres. No, estamos tratando de llevar adelante la obra de Dios. La obra de Dios está en este mundo. Dios ha operado en el mundo desde el principio de los tiempos. Él ha estado tratando con la humanidad en diferentes niveles. Él ha tratado con sus escogidos, aquellos a los que Él escogió de una forma especial. En el Antiguo Testamento vimos a los patriarcas, a los que Dios escogió, después vimos al pueblo de Israel, un pueblo escogido por Dios, y ahora en la Iglesia Él nos ha escogido a cada uno de nosotros para formar parte de su cuerpo y continuar adelante de una forma distinta como fue anteriormente con su obra, con la extensión de su reino. Entonces esto es algo especial. Todo este ritual que vamos a estar ahora leyendo y vamos a estar estudiando era algo muy bien medido, muy calculado, para que el pueblo estuviese viendo todo lo que estaba ahí tratando. Estos hombres son de carne y hueso, son pecadores como los demás, pero han sido señalados por Dios para desarrollar una misión específica. Y no solo para hacer que el pueblo mantuviese esta opinión elevada acerca de este oficio, sino también para impresionar a los propios sacerdotes. O sea, ellos tenían que asumir
con un sentido profundo la magnitud e importancia que ahora tenían que desempeñar. Ellos tenían que asimilar que se nos está dando una responsabilidad muy grande. Claro, en medio de toda esa ceremonia, tanto el pueblo que estaba viéndolo como el sacerdote que estaba ahí participando y se convertía en el centro de atención, estaban adquiriendo esta mentalidad de que, cuidado, cuidado, esto no es que simplemente me han otorgado ahí un grado, una responsabilidad. No, no, voy a actuar en el nombre del Señor. Voy a tratar con la salvación y la condenación. Voy a ministrar entre Dios y los hombres. Voy a hacer algo. Por eso siempre he dicho, y lo vuelvo a repetir, que lo puedo aplicar en lo personal, pero a cualquiera que vaya a ponerse delante de los demás y vaya a compartir la palabra, vaya a ministrar, vaya a hacer algo en el nombre del Señor, hermanos, nunca debemos perder el temor reverente ante Dios de que lo que estamos haciendo es algo santo. Así terminábamos el último día en el estudio de Éxodo: santidad a Jehová. Dios es santo, nosotros hemos sido llamados a ser santos. Dios nos ha santificado, es una obra que Él hace en nuestras vidas. Y por lo tanto, esto tiene que elevar nuestra manera de pensar acerca de nosotros mismos, de lo que hacemos. No éramos simplemente un número, una estadística, así decíamos ayer también en el estudio de Salomón, pero ahora eres conocido por Dios, ahora Dios te ha mirado, te ha señalado, ahora Dios ha santificado tu vida, ahora Dios quiere hacer grandes cosas importantes a través de ti. Entonces se les hacía saber a estos sacerdotes en medio de todo este ritual que el servicio era, en primer lugar, a favor de ellos mismos, pero en segundo lugar era un servicio a favor del pueblo. Cada vez que ellos ocupasen el cumplimiento de sus deberes, ellos iban a tener en mente, ellos iban a estar recordando que estaban ahí con una misión específica, estaban ahí para cumplir en el culto a Dios, estaban obligados a traer la ofrenda delante de Dios para la expiación por los pecados, por los suyos propios y por los del pueblo. Esto es lo que harás, le dice ahí la primera frase del versículo 1. Esto es lo que harás para consagrarlos. O sea, se toman una serie de medidas de parte de Dios, la iniciativa es de Dios, no fue de Moisés, no fue un nombramiento humano que a Moisés se le ocurrió, vamos a nombrar a estos, vamos a hacer un ritual, algo especial. No, fue algo que Dios dijo: hazlo de esta manera. Esto es lo que harás. Todo esto son instrucciones para la ceremonia. En el libro de Levítico, capítulo 8, allí vamos a ver esa ceremonia, pero aún nos falta para llegar allí. Tenemos que quedarnos aquí de momento, pero las instrucciones son para esta ceremonia, cómo se tenía que hacer. Para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. El propósito de esta ceremonia es ese, no es otro. Aquí la Biblia nos informa del propósito de Dios en cada cosa. Al poner a los sacerdotes al frente, eran puestos aparte, santidad para Dios. Entonces eran puestos aparte, ¿para qué? Para el propósito de Dios, consagrarlos para que sean mis sacerdotes. Ahí lo primero que menciona son los ingredientes necesarios para la consagración. Es lo que hemos leído en estos 3 primeros versículos. Toma un becerro de la vacada, 2 carneros sin defecto, panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo, las pondrás en un canastillo y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Estos son los ingredientes necesarios para la ceremonia que vamos a hacer. Dios siempre toma la iniciativa. Él es el que dice lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Hay unos animales aquí implicados en la ceremonia, un becerro y 2 carneros. Y dice sin defecto, eso era muy importante. Para la ceremonia de consagración eran seleccionados estos animales para ser
consagrados, porque esta consagración no se podía hacer sin derramar sangre a través de un sacrificio. Todo te vas a dar cuenta que todo lo que hay en el Antiguo Testamento, todo apunta a Jesucristo, todo. Él es el centro de la historia de la humanidad. Alguno puede decir, Cristo nació en el año 0. La humanidad desde Adán ya llevaba varios milenios en marcha. Sí, pero todo lo que hubo antes a Cristo tenía que ver con la venida de Cristo y con la obra de Cristo. Todo lo que ocurrió después de Cristo tiene que ver con su venida y con su muerte y todo lo que Él hizo. Entonces Cristo siempre será el centro de la historia de la humanidad, siempre será el centro de nuestra vida. Se podría considerar que el judaísmo y el cristianismo son dos religiones distintas. A día de hoy sí lo son, porque los judíos no reconocieron a Jesucristo como el Mesías que ellos estaban esperando. Pero no era una religión distinta. Jesucristo fue el cumplimiento de todo lo que Israel vino practicando durante siglos. Todo lo que ellos hacían sin Cristo no tenía más sentido, no tenía ningún sentido. Todo lo que ellos estuvieron haciendo durante tantos años, durante siglos, tenía que ver en Cristo su cumplimiento. Cada animal que era sacrificado era anunciar de antemano lo que un día haría Cristo. Cuando Juan el Bautista anunció a Jesús y cuando predicó de él y cuando le vio, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías dijo que el Mesías vendría como un cordero que sería llevado al matadero. Él callaría en una actitud de humildad, dice, enmudecerá su boca, como cordero será llevado al matadero. Allí dice en Isaías 53, estoy citando, ahí dice que él fue llevado al sacrificio para sanarnos a nosotros, para limpiar nuestros pecados. Entonces todos estos animales que se hacían, a veces eran diferentes sacrificios. En la Pascua se sacrificaban muchos animales. Una vez al año se sacrificaba ese cordero para entrar con la sangre al lugar santísimo. Y en diferentes ceremonias se sacrificaban animales. Y en esta ceremonia, la consagración de los sacerdotes, también se derramaba sangre. ¿Por qué? Porque un sacerdote no puede ser sacerdote sin la sangre de Cristo. Ahora en el Nuevo Testamento, en diferentes pasajes, Pedro dice que ahora somos una nación santa, un linaje especial, real sacerdocio. O sea, ahora hemos sido, cada uno de nosotros, nombrados sacerdotes del Dios Altísimo. Ya no según el linaje de Aarón, de la tribu de Leví. No, ahora ya hemos sido escogidos sacerdotes en el nombre del Señor a través del sacrificio de Cristo. Ahora tú y yo somos los representantes de Dios en la tierra y hemos sido llamados a servirle a Él, a ministrar en medio de los hombres en su nombre. En esta consagración, igual que el otro día veíamos las vestiduras sacerdotales y hablamos de la santidad a Jehová, en todo esto vamos a ver aplicaciones y enseñanzas para nuestra vida. Porque alguno puede decir, bueno, pero ese tema ya está anticuado, ya no hay una ordenación de sacerdotes, en la iglesia no hacemos eso. No, porque ahora todos nosotros somos sacerdotes, en el momento de creer nos constituimos para nuestro Dios sacerdotes. Y todo esto que ahí hay de fondo, toda esta enseñanza, no la forma. Nosotros ya no vestimos así, de esa manera. Nosotros ya nos sacrificamos esos animales. ¿Por qué? Porque esto ya fue hecho. Cristo murió, como dice en Hebreos, una vez y para siempre. Ya no es necesario seguir sacrificando animales. Entonces tenían que ser sin defecto. En todos estos detalles ves ese apuntar hacia Cristo. Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice la Escritura que no hubo en él defecto, no hubo pecado. La Biblia nos enseña que todos los hombres hemos pecado. Todo ser humano que ha vivido en la tierra, que ha existido y que existirá, todo ser humano siempre ha pecado. En todos hay pecado. Unos habrán cometido más pecados y otros menos. Unos serán unos pecados más vistosos y otros menos, pero todos han pecado. Seguro que a lo mejor te ocurrió a ti o conoces a alguien que te va a decir, pero yo no soy una mala persona, yo nunca he hecho nada malo, yo no le he robado a nadie, yo no le he deseado nada malo a nadie, yo no he hecho cosas así. No, pero todos pecamos.
O sea, solo tenemos que mirar un poquito más allá. ¿Alguien no dijo nunca una mentira? O sea, ¿hay un ser humano en la Tierra que pueda decir yo nunca dije una mentira? ¿Nunca mentí? Si dijiste una... Hemos tenido un pequeño corte, pero seguimos. El pecado se produce en el corazón del hombre. Lo que vemos es simplemente mostrar lo que hubo en el corazón. Entonces, todos hemos pecado, pero Cristo no pecó. La Escritura dice que Él es perfecto. Por eso este animal tenía que representar a Cristo en todos estos sentidos. Tenía que ser un animal sin defecto. ¿Qué quiere decir sin defecto? Dice ahí. ¿Qué quería decir que fuera perfecto? Pues eso, que estuviese completo en todo. En la tierra, en este mundo, no hay nada perfecto porque todo está contaminado por el pecado, pero se puede apreciar la esencia de la perfección, aunque si tú miras con lupa verás que no hay nada perfecto. Ese animalito a lo mejor tenía pulgas, a lo mejor estaba ahí un poco sucio, pero no hablamos de eso. La perfección representada en que fuese un animal completo, que fuese un animal sano, que fuese un animal... Porque... muchas veces, claro, nadie, porque un becerro... Bueno, estamos teniendo ahí una serie de cortes simultáneos. Espero que se arregle un poco la conexión. Yo no sé a qué vienen esos cortes y no puedo hacer nada, pero bueno, yo sigo hablando, ¿eh? Me callo cuando veo el corte y me espero a que se restablece la conexión. Os decía que cuando Cristo entró en el templo y volcó las mesas de los cambistas, Él dijo, habéis convertido la casa de mi padre, que se tenía que llamar casa de oración, en una cueva de ladrones. ¿Y por qué cueva de ladrones? En el templo siempre se vendieron cosas y siempre hubo cambio y siempre hubo... Sí, pero es que lo que Jesús vio era todo corrupto. Ahí ocurrían cosas de este tipo. Los historiadores dicen que en el templo se hacían estas trampas, se hacían estos chanchullos. O sea, ahí venía alguien, en la Pascua eran miles de visitantes que llegaban a Jerusalén y todos tenían que ofrecer su sacrificio. ¿Y qué pasaba ahí? Pues que había todo tipo de personas, había familias que venían con el dinero muy justo. Entonces, ¿qué ocurría? Que si un cordero, su precio durante todo el año, vamos a decir, por decir algo, eran 100 euros, hablamos en algo comprensible para nosotros, ¿verdad? Llegaba la Pascua y ¿qué pasaba? El mismo cordero que hace 3 semanas lo vendían a 100 euros, ahora como hay mucha demanda, pues ahora lo vendemos por 150 o 175 o 200. Nos aprovechamos de que esto... Bueno, andamos con cortes por aquí. Un día nos tenemos que poner a ver si se puede mejorar algo, igual cambiando el cable de la conexión, no sé. Tenemos que mirar a ver qué pasa con todo esto de los cortes en directo, pero bueno. Entonces ese cordero que vendían hace unas pocas semanas por 100 euros, por ahora podían venderlo por el doble. Y se aprovechaban porque todos los peregrinos que venían a Jerusalén no podían irse sin traer su sacrificio al templo, al altar. Entonces siempre ocurre eso. Tú sabes que en Navidad, pues el kilo de camarones de gambas, que valía más barato, ahora se vende más caro. Y pasa lo mismo con esos alimentos típicos de Navidad. Hay más demanda, pues subimos los precios. Pero esto era algo santo, esto era para Dios, no tenía que ser ese negocio. Dios no prohibía que se vendiese el animal, no, era comprensible. Tú tienes tu rebaño de corderos, véndelos, pero no abuses, no te aproveches. Y además estaban esas cosas, como que el que venía ahí con su dinero que él calculó, un cordero vale unos 100 euros, y llegaba y le pedían 200, decía, pero yo no traía pensado gastarme 200, pero ¿por qué tan caro? Bueno, pues han subido los precios, si te interesa y si no, sí, pero es que no puedo pagar más de 100. Y entonces el otro que le decía, bueno, ahí tengo un cordero que te lo puedo vender por 100. Está un poco cojo y está tuerto de un ojo, pero te lo puedo dejar en 100. Y entonces si no tenía más remedio, pues compraba ese cordero. Pero estaban transgrediendo la ley, porque la ley decía que el cordero tenía que ser sin defecto. ¿Por qué? Porque eso representaba a Jesucristo. Como dice en el Nuevo Testamento, era sombra de lo que había de venir, y Cristo cuando vino fue el cumplimiento de todos estos sacrificios. También dice que tenían que tener panes sin levadura y tortas sin levadura. La ceremonia para la consagración requería pan para tener esa
esa forma simbólica de que hay comunión entre nosotros y con Dios. La consagración no se podía llevar a cabo sin un verdadero tiempo de comunión y compañerismo con Dios. El detalle de que tenían que ser sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Recuerda, todo esto son enseñanzas, tiene aplicaciones, son símbolos. Igual que el becerro y los carneros tenían que ser sin defecto y tenía que haber ese derramamiento de sangre, tenía que ver con Jesús. ¿Por qué los panes y las tortas y los hojaldres, todo esto tenía que ser sin levadura? Bueno, porque la levadura, por un lado, tú ya sabes que ellos celebran una fiesta de los panes sin levadura, que les recuerda la misericordia de Dios, les recuerda que están aquí porque Dios tuvo misericordia de ellos, porque ellos salieron de Egipto sin poder echarle levadura a la masa del pan que iban a cocer para llevárselo en el viaje. Salieron tan aprisa que tuvieron que cocer el pan sin levadura. Entonces, cuando ellos celebraban esa fiesta de los panes sin levadura, estaban recordando que un día Dios nos sacó de Egipto y lo hizo a toda prisa. Por su misericordia somos un pueblo, somos una nación, ya no somos esclavos, estamos vivos. También la levadura era símbolo del pecado. Para los judíos, en según qué contextos, digo en según qué contextos, la levadura podía representar el pecado, porque un poco de levadura, un poco de pecado, un poco de levadura contaminaba, por así decir, toda la masa. No sé si todos entendéis el principio de la levadura en la masa del pan. La levadura proviene de una propia masa ya fermentada. Son unas bacterias las que fermentan esa masa. Entonces, podríamos decir que es como una masa que se puso en mal estado, fermentó, pero eso es necesario para hornear bien el pan y que quede esponjoso. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes una masa que preparas, la base de una masa de pan es harina, agua, poco de sal y ya está. Tú con la harina y el agua ya tienes una masa para el pan. Entonces, esa masa, si la cueces así tal cual, queda una masa apelmazada, queda una masa así como muy consistente, muy espesa, muy sólida, muy dura. Entonces, ¿qué función hace la levadura? Tú pones la levadura, una pequeña porción, no necesitas mucho, es una pequeña porción de levadura, que ya es un producto que está fermentado, tú lo pones en la masa y amasas todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que esa pequeña porción de levadura hace que todo el resto de la masa fermente también. En esa fermentación se forman burbujas de aire dentro de la masa. Por eso la masa que leudar la masa es que la masa se infla, se empieza a crecer, se hace así más grande. Entonces, cuando tú cueces esa masa, no es una masa apelmazada, es una masa que por dentro está llena de aire. Básicamente es eso. Entonces ese pan queda esponjoso, porque cuando tú partes el pan notarás que no es una masa y toda sólida, compacta, dura, sino que todo está lleno de aire por dentro, de burbujitas que se formaron, y entonces tú comes un pan blando. En realidad, comerte un pan con levadura o sin levadura tiene las mismas propiedades, pero la diferencia es que es mucho más agradable comerse un pan que fue ya fermentado con la levadura. Entonces esto puede simbolizar el pecado. El pecado pasa igual, tú dejas un pecado que entra en tu vida y te contamina todo entero. Pero no siempre esto es así, no es que la levadura sea mala. Yo me he encontrado en casos de personas que dicen, no, yo no puedo tomar nada que tenga levadura porque la levadura representa el pecado. No, pero eso no es cierto, no siempre se aplica así la levadura en la Biblia. O sea, lo que hace la Biblia es tomar cosas de la vida misma. La Biblia coge elementos de nuestro vivir diario, las parábolas son eso, historias de la vida, para enseñar verdades acerca del reino de los cielos, pero la levadura no es pecado. Puede tener en un contexto la enseñanza de lo que el pecado hace, pero si tú comes levadura no estás comiendo pecado. Algunos predican eso.
Y por eso confunden algunos creyentes que se lo creen y dicen, no, yo ya no puedo comer, por lo tanto, nada que tenga levadura. Bueno, entonces, ¿cómo me explicas que Jesús utilizó también la levadura para representar lo que es el reino de Dios? O sea, Jesús utilizó la enseñanza de la levadura para lo malo y también para lo bueno. Él dijo que el reino de los cielos es como la levadura, un poco de levadura que de algo pequeño se hizo algo grande. Entonces, eso es fariseísmo, fijarte en detalles y querer aplicar eso en la vida de la gente, cuando simplemente ahí lo que se buscaba era una enseñanza en un contexto determinado. Pero no se establece una ley. Es muy distinto utilizar algo de la vida para enseñar algo puntual a tomar algo y aplicar en ello una ley. Eso es distinto. Jesús utiliza muchos ejemplos de la naturaleza, de la vida, para ilustrar cosas espirituales. Cuando él a sí mismo se aplicaba principios metafóricos, como diciendo, yo soy el pan de vida. ¿Jesús era un pan? No. Estaba hablando de sí mismo como un pan, porque el pan es la comida básica, es lo que aporta la vida en la alimentación al ser humano. Él decía, yo soy el pan y no cualquier pan, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O cuando Jesús decía, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. O sea que nosotros que somos pámpanos, de nosotros salen uvas. No, todo eso son metáforas que quieren ilustrar verdades. Pero el inmaduro, y es triste que algunos que se llaman predicadores y maestros prediquen así a la ligera cualquier cosa tal como se les ocurre, sin entender la profundidad de las propias escrituras, pues que enseñen cualquier cosa, y lo mismo de triste los que se lo creen y lo siguen aplicando, ¿no? ¿Tú crees que porque no comas pan con levadura ya eres santo? ¿Ya eres aceptado delante de Dios? ¿Ya eres perfecto? Esto es lo que hacía el pueblo de Dios en sus rituales vacíos, vanos, que se pensaban que por cumplir con estos detalles de la ley, con hacer esto, esto y esto, ya está, ya somos aceptados delante de Dios. Y no tenían amor por el prójimo, y no eran santos en toda su forma de vivir, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues el que tenga oído oiga, y el que tenga entendimiento entienda las cosas que el Espíritu Santo nos dice. Belén dice, incluso se puede hacer levadura solo con harina integral y agua. En un proceso que dura varios días se hace masa madre solo con el hongo o levadura que hay en el propio trigo, y en el aire se crea una buena masa leudante. Que Belén es experta en pan. Ella estuvo una temporada que cocinaba pan y eso. Bueno, yo fui pastelero 11 años, en mi juventud trabajé de pastelero y leudábamos diferentes tipos de masas, como el brioche, por ejemplo, la masa de brioche, así que por eso sé de qué va el tema y os estaba explicando un poco el proceso así de una forma simple, sin entrar en tecnicismos ni en cosas químicas, ¿no? Pero no hay más allá que la enseñanza. No te pongas sobre ti mismo cargas pesadas de que no puedo hacer esto, sí puedo hacer aquello, esto no, esto sí, aquello no. O sea, tienes que entender lo que se trata de enseñar en cada cosa. Es como cuando nos quedamos fijando en detalles, como por ejemplo, a veces tenemos esos debates de el bautismo, cómo se tiene que hacer, el culto, cómo tiene que hacerse, cómo tenemos que participar del pan y el vino, cómo tienen que hacerse, y a veces pues uno quiere tener una forma exacta, perfecta, esto se tiene que hacer así, en el culto el orden tiene que ser, empezamos con esto, seguimos con esto, hacemos esto. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No dice eso. El bautismo, ¿cómo tiene que ser? Sí, el que se convierte tiene que demostrar que está convertido, tiene que pasar unos meses, un tiempo, hay que hacerle un discipulado, tiene que ponerse una vestidura blanca, vamos a un lugar, tiene que ser, algunos dicen, no, tiene que ser en el mar, otros dicen, tiene que ser en el río, porque así, allí fue bautizado Jesús en el río, tiene que ser, no, pero has perdido de vista todo lo que la Biblia enseña al respecto. El bautismo es la representación testimonial de lo que ha pasado ya en tu vida. Si has creído en Jesús, has nacido de nuevo, y el bautismo representa eso, que mueres y resucitas. Entonces, déjate de historias que si hay que hacerlo así, es que en mi iglesia siempre se hizo de esta manera.
tienes que hacerlo bíblicamente. El pan y el vino, ¿cómo tenemos que hacerlo? Porque Pablo dijo, sí, pero a veces en el orden, ¿no? Dices, es que Pablo dice que tomó el pan y después de tomar el pan tomó la copa. Tú vas a leer en un evangelio que primero dice que tomó la copa. Claro, ¿y cómo se entiende eso? ¿Se está contradiciendo un evangelista con otro? No, ellos estaban en una comida porque en la Biblia la Santa Cena no era solamente tomar pan y un trocito de pan y un poco de copa. Era una cena cristiana y así se celebró en los primeros años, siglos de la iglesia. Comían y durante toda la comida estaba presente el pan y estaba presente la copa. Solo que en un momento dado se llamaba la atención, porque todos desde que empezaban a comer miraban el pan y miraban la copa y sabían que esto nos recuerda que Cristo murió por nosotros. Y el orden no está alterando el significado. O sea, es que primero tomó la copa, dice un evangelista, y otro dice que tomó primero el pan. Es que en esa cena se tomó el pan y se tomó la copa en diferentes momentos. Y en todos esos momentos estaba recordando que Cristo murió por nosotros. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de ver la enseñanza en sí misma, lo que significa cada cosa, y no quedarnos ahí ciegos mirando los detalles. ¿Cómo tenía que ser el becerro y los 2 carneros? Sin mancha, sin defecto, porque eso significaba algo. Y los panes sin levadura y las tortas amasadas con aceite y los hojaldres sin levadura, así como te ha dicho Dios, ya está. ¿Por qué? Por lo que eso significa. Estamos consagrando a unos hombres para su servicio y todo lo que tiene que ver con ellos. El otro día veíamos sus vestiduras. Las vestiduras tenían un significado especial. Los que quieren ser tan bíblicos que dicen, no, es que el bautismo tiene que ser, no, porque la Santa Cena tiene que ser, no, porque el culto tiene que ser. Bueno, pues yo les diría, pues si tan bíblicos queréis ser, el próximo día que vengáis a la iglesia, como dice la Biblia que sois sacerdotes, os quiero ver vestidos como a los hijos de Aarón. Si no, no me expliquéis más de que tiene que ser así porque la Biblia dice, no, el pan tiene que ser sin levadura, porque la levadura representa el pecado. No, en otro contexto representa el reino de Dios. Bueno, pues si tan bíblico quieres ser, ven vestido como un sacerdote, si no, no te dejo entrar en la iglesia. Bueno, es broma, así que te voy a dejar entrar, ¿no? Pero no es broma el hecho de que, ¿por qué quieres tomar literalmente una cosa y no quieres tomar literalmente otra? Me acuerdo en una ocasión que estaba tratando un tema con unos hermanos que venía de un contexto en otro país, de una denominación de iglesias, que las mujeres tienen que cubrir sus cabezas con un velo, no se les permite tomar la palabra ni hacer nada en el culto. Incluso en esas iglesias los hombres se sientan en un lado y todas las mujeres juntas en el otro. Entonces entramos en un debate bíblico sobre eso. ¿Por qué? Entonces, claro, yo defiendo que en la Biblia Dios cuenta con las mujeres para ministerios, para servicios, no tienen que cubrir sus cabezas con un velo. Yo defiendo eso, pero con la Biblia en la mano, no según mi propia opinión. Y estos pretendían defender eso también con la Biblia. Entonces me muestran un texto ahí en el Nuevo Testamento en el que dice eso, ¿no? No permito a la mujer que hable en la congregación y que su cabeza tiene que estar cubierta porque esto es símbolo de estar bajo la autoridad del varón, tal, tal, tal. Vale. Discutimos sobre ese tema y yo pude mostrar todos los textos. Pero, para empezar ya en ese propio texto, yo a estos hombres que estaban hablando conmigo, yo les dije, digo, está bien, ahora vamos a hablar de eso, pero déjame que te pregunte una cosa. ¿Por qué cuando tú oras no levantas las manos al cielo? Entonces se quedó así como sorprendido, como diciendo, ¿por qué me preguntas esto? Y entonces yo le expliqué, mira, en este texto que tú quieres aplicar esto literal, ahí dice literalmente, la mujer, esto tal, 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 pero fíjate unos pocos versículos más arriba. Y un poquito, hay 3, 4 versículos más arriba dice Pablo también, y quiero que todos los hombres oren levantando manos santas al cielo. Si tú tomas literal esto, ¿por qué no tomas literal todo el pasaje? Cada vez que ores, tienes que levantar tus manos y que sean santas al cielo. Y este se quedó así, no me sabía qué responder.
y alcanzó ahí como decir, bueno, pero esto es simbólico, esto representa que uno tiene que estar sin pecado. Digo, interesante. ¿Bajo qué criterio en un mismo párrafo tú decides que esto es simbólico y que esto no lo es? Ese es nuestro problema en la Iglesia, que la Biblia a veces es interpretada a gusto del consumidor. Cada uno va a interpretar la Biblia según su trasfondo cultural, religioso, histórico, sus propios intereses, si son egoístas o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira, la hermenéutica tendría que ser una materia de estudio obligatoria, primero para todo aquel que vaya a enseñar o predicar. Tendría que doctorarse en hermenéutica y exégesis bíblica. Porque aquí hay mucho intérprete que interpreta a su manera. Le pasa como aquel intérprete que discutió con Jesús acerca del prójimo y que Jesús le dijo, ¿cómo lo lees tú? ¿Qué dice la Escritura? Y Jesús le preguntó, ¿cómo lo lees tú? Porque al final el problema está ahí, en cada uno que lo lea a su manera, ¿no? Yo lo interpreto a mi manera, ¿no? Yo creo que la Biblia dice aquí, porque tienes tus argumentos, pero es un problema de orgullo, es un problema de no venir humillados ante la palabra de Dios y dejar que sea la palabra la que nos hable sin prejuicios. El problema es que cada uno llegamos a la Biblia con nuestros propios prejuicios y acomodamos la Biblia a lo que nos interesa. Panes sin levadura y tortas sin levadura. ¿Por qué? No tiene más significado que ese, lo que esto significa. Para el pueblo de Israel, esto está dentro del contexto del pueblo de Israel. En ese contexto, comer pan sin levadura les está recordando que por la misericordia de Dios estamos hoy aquí consagrando sacerdotes. Él nos sacó de Egipto. Y por otro lado, la levadura puede representar el pecado. Y para ser consagrados tenemos que dejar el pecado a un lado. Ya está, no le dé más vueltas. No intentes llevar eso más allá del contexto en el que la Biblia está explicándolo. Versículo 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Vaya, interesante esto, ¿no? Estaban sucios, había que lavarlos. Curioso este ritual. Ahí estaban Aarón y sus hijos. Y había unos encargados de coger y lavarlos con agua. Ahí estaba el lavacro y ahí a cada uno de ellos se cogía con agua y se les lavaba. Interesante. ¿Recuerdas que Jesús lavó los pies a los discípulos? Estos rituales de lavado, igualmente con todo lo demás, tienen un significado. No es que ellos estuviesen sucios, igual se habían ya lavado ellos anteriormente, pero esta ceremonia que estamos haciendo en este momento no es para cualquier israelita, es para Aarón y sus hijos. Ahí lo dice, versículo 4, llevarás a Aarón y sus hijos. Era una ceremonia de consagración disponible para aquellos a los que Dios había señalado. Uno podía hacer un voto de Nazareo, por ejemplo, ¿no? En número 6 allí te lo dice. Allí uno podría decir, yo hago voto de Nazareo a Dios, y eso implicaba... Pero en este caso no es que alguien decía, yo voy a hacer un voto de sacerdote. No, es que Dios decía, Aarón y sus hijos, estos van a ser consagrados para ser mis sacerdotes. Lo hemos leído ahí anteriormente en el versículo 1. Entonces, esta ceremonia que aquí se describe es llevada a cabo en Levítico 8, como antes os dije, allí se explica cómo se hace, pero esto es para los sacerdotes. Y el hecho de hacer todo esto implica que Dios lo ha escogido y lo ha decidido así. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, este proceso de consagración no se lleva a cabo lejos del tabernáculo ni dentro del tabernáculo, se lleva en la puerta del tabernáculo. ¿Por qué? Porque todo el pueblo tiene que ver esto. No puede hacerse en secreto y tampoco se puede hacer lejos de la casa de Dios, de la presencia de Dios. Además, ahí dice, y los lavarás con agua. El proceso de consagración empleaba el agua para limpieza. Todos los ministerios sacerdotales comienzan con limpieza. Si no hay limpieza, no se puede ejercer como sacerdote. La limpieza se recibe, los lavarás, ni siquiera se lavaban ellos mismos. Los lavarás, es algo que tú recibes, otro te lava a ti.
Recuerda, todo esto representa algo que yo creo que si no te lo explicara, tú ya lo estás deduciendo por ti mismo, todo lo que esto significa. Aarón y sus hijos no se lavaban a sí mismos, ellos eran lavados. Esto representaba humillación, era una forma de humillarse en público. Se hacía a la puerta del tabernáculo de reunión, todo el pueblo estaba mirando. No podemos ser limpios de nuestros pecados sin humillarnos y dejar que otro, en este caso Cristo, nos lave de nuestros pecados. Esta limpieza se hacía una sola vez. De ahí en adelante, ellos solo necesitaban lavar sus manos y sus pies. Y algunos dirán, eso me suena de algo. ¿De qué te suena? A lo mejor allí en el Evangelio de Juan, creo que está por el capítulo 13, si no recuerdo mal, cuando Jesús lava los pies a los discípulos y llega el turno de Pedro y Pedro le dice, no Señor, tú no me lavarás los pies jamás. Era un gesto digno, era reconocer, tú eres el maestro, tú no tienes por qué estar haciendo el trabajo de un siervo. Pero ¿qué le dijo Jesús? Si no te lavare no podrás tener parte conmigo. Y Pedro le responde, así era Pedro, se iba de un extremo a otro. Sí Señor, no solo los pies, sino las manos, la cabeza y todo el cuerpo. Se fue de un extremo a otro. Cuando escuchó, no tendrás parte conmigo si no te lavo los pies. Y entonces Jesús le explica y le dice, el que está lavado, allí en el griego aparecen palabras distintas. Al leer nosotros en el castellano es como sinónimo todo, lavar, limpiar, y aparece la palabra lavar, pero en el griego aparecen diferentes palabras. Aparece la palabra nipto, aparece la palabra katsaros, aparece la palabra louo, y todas esas palabras hablan de diferentes tipos de limpieza. Por eso Jesús le explica a Pedro y le dice, mira, el que está lavado ya totalmente, no necesita ya lavarse totalmente, sino solamente las manos o los pies. O sea, si tú ya fuiste lavado, solo tienes que limpiar aquellas partes que se contaminan de tu cuerpo. Y esto tenía un fondo. Precisamente en el Antiguo Testamento el judío sabía de qué estaba hablando Jesús porque ahí estaba este principio. Es un principio que nos habla de una enseñanza espiritual. Pero por otro lado Jesús estaba aplicando lo que ya se hacía en el Antiguo Testamento precisamente ahora a lo que él estaba haciendo. Porque cuando tú crees en Jesucristo, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Tú eres lavado totalmente. Pero después viene pecado en nuestras vidas. Sí, pero tú ya fuiste purificado, la palabra griega katsaros. Tú ya fuiste purificado. Él dice, y todos vosotros estáis limpios. Dice, bueno, casi todos vosotros. Había uno que no, estaba refiriéndose a Judas. Judas nunca fue limpio por completo, no fue nacido de nuevo. Los demás sí, eran imperfectos, pero fueron nacidos de nuevo. Por eso cuando ellos cometían un pecado, ya no tenían que purificarse totalmente porque ya habían sido lavados. Ahora solo tenían que lavar aquella parte contaminada, o sea, solo tenían que limpiar ese pecado que se acababa de cometer. Entonces Jesús está hablando de un fondo del Antiguo Testamento, precisamente de este momento. Los sacerdotes eran limpiados una vez, solo se hacían esta ceremonia de consagración. Una vez que esto se hacía, el sacerdote, cuando venían al templo, sí lavaban sus manos y se lavaban en el lavacro antes de entrar al lugar santo, o al lugar santísimo el sumo sacerdote. Pero este ritual de limpieza, de que otros los limpiaban, solo se hacía una sola vez. De allí en adelante ellos solo necesitaban lavar sus manos y sus pies. Seguro que en el tema particular se lavaban enteros, pero ya no como ritual. Esto sí, esto era un ritual. Como estos antiguos sacerdotes, aquí hay una enseñanza implícita. Cada cristiano, insisto, es lavado por la obra de Dios. La palabra de Dios nos lava. ¿Sabes lo que dice Efesios 5:26? Dice, para sacrificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, hermanos, la palabra nos está lavando. Estamos predicando la palabra de Dios nos está lavando.
No todos son conscientes de eso, por eso no todos vienen no tienen deseo de venir a escuchar la palabra, porque ni son conscientes de que al hacer esto estamos siendo purificados, estamos siendo limpiados. La limpieza se produce también por la regeneración del Espíritu Santo. Lo dice en Tito capítulo 3 versículo 5. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí se relaciona el lavamiento y la purificación que opera a través del Espíritu Santo. En esta obra de limpieza, sin duda, todo pasa por la muerte de Jesús en nuestro favor. Gracias a su muerte nosotros hemos sido lavados. Dice en Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que todo este sentido del lavado y la limpieza tiene que ver con Jesús, pero ya se practicaba ahí en la antigüedad, anunciando y apuntando a lo que un día Cristo haría por todos nosotros. Nosotros somos sacerdotes. Cristo ya hizo ese ritual en nuestras vidas. Cuando creímos en Él, fuimos limpiados de nuestros pecados. Ahora, si ya fuimos limpiados totalmente, ya no necesitamos volver a ser limpiados de esa manera. Ahora solamente manos o pies, aquellas partes que se contaminan, que se ensucian. Ahora ya solo debemos ser limpiados puntualmente en ese pecado que cometes puntualmente. Si hoy cometiste un pecado, la sangre de Cristo lavó ese pecado. Fue como el símbolo de lavar manos o pies. ¿Se entiende? Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro tiempo de estudio bíblico. Hemos cumplido nuestra hora, así que nos despedimos por hoy. Mañana es sábado, si Dios lo permite, 9 de la noche, nos reuniremos otra vez en el nombre del Señor, abriremos su palabra y dejaremos que la Biblia, la palabra de Dios, nos vuelva a limpiar. ¿Te parece? Qué privilegio tenemos de poder venir a ser limpiados con su palabra y con su poder a través de la obra de Jesús en nuestro favor, ¿verdad que sí? Un abrazo, mis queridos, que Dios os bendiga y si Dios nos lo permite, nos vemos mañana. No faltes a la cita. Hasta mañana.